Saludos, amados hermanos y amigos que en este momento nos sintonizan. Qué gozo, qué bendición de Dios poder nuevamente compartir la palabra de Dios. Realmente es un gran privilegio siempre que podemos llegar con la bendita palabra. Pues esta siempre nos va a ayudar, nos va a instruir, nos va a corregir y nos va a bendecir porque es la vida de Dios. Es el pan de vida. En esta mañana quisiera abordar un tema el cual considero que es sumamente importante, pues se trata de cuántas veces hemos pedido alguna cosa a Dios y realmente no la hemos recibido. Nos apoyamos y decimos: Dios, tu palabra dice, tu palabra tiene promesas, tu palabra, claro que sí tiene promesas, pero muchas veces es importante reconocer que antes de las promesas de Dios hay ciertas demandas. Hay partes en las cuales nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cumplir. Hay compromisos que tenemos que cumplir. Y quizá a veces por no entender esta parte de la Escritura, nos frustramos, nos enojamos, e inclusive algunos entran en confusión. Y dicen: bueno, yo no entiendo si la Biblia dice, si Dios dice a través de su palabra tal cosa, y estoy cansado, estoy cansada de orar, de pedir y no recibo nada. Bueno, por supuesto que hay muchas formas, muchas maneras de pedir, de orar, pero esos son otros temas. Yo lo que quiero llevarte en esta mañana, que llegues a un entendimiento, es que Dios siempre demanda en toda su palabra antes de dar sus promesas. Notaremos algunos versos aquí en Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 15 y versículo 26. Aquí encontramos a Dios hablando. Y por lo menos son 9 demandas que Dios pide de ti. A veces es al revés. Dios pide una sola demanda a cambio de muchas promesas. Entonces es sumamente importante, antes de empezar a clamar, antes de empezar a orar, antes de empezar a buscar el rostro de Dios, a ver qué Dios dice en su palabra, a ver qué Dios dice en esa promesa que nos está dando. Si realmente nos está pidiendo alguna demanda o algo, tendríamos que verlo. Esta es mi idea, que en esta mañana puedas entender el porqué de muchas cosas. Tiene su razón la palabra. Por ejemplo, si tienes una Biblia ahí en tu mano, busca conmigo en Éxodo, en el capítulo 15, como te decía, y en el versículo 26 dice Dios a su pueblo: y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Nota qué importante? Aquí encontramos por lo menos son 9 demandas. Si buscares mi rostro, hay una promesa: ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto no significa que el ser humano es inmune. Esto no significa de que no te vas a enfermar. Esto no significa de que en toda tu vida no te va a llegar enfermedad. No, pues la palabra de Dios misma ahí dice: yo soy Jehová tu sanador. Entonces prácticamente aquí en esta palabra encontramos 9 demandas de Dios y una promesa de sanidad, de salud. Y así en toda la Escritura, si vamos a escudriñar, si vamos a buscar, nos vamos a encontrar. Creo que después de esta enseñanza, después de esta palabra, antes de renegar, antes de resentirte con Dios, antes de enojarte con Dios por cierto asunto, por cierta cosa,
por cierta promesa que no llegó, vas a hacer un alto en el camino y le vas a decir, bueno, Señor, aquí realmente yo estaba equivocado, estaba equivocada porque estaba solo pidiendo, estaba solo reclamando tus promesas, pero ¿qué de mí? ¿Qué te estoy dando? ¿Qué estoy cumpliendo? ¿Qué estoy haciendo para que esta palabra se cumpla en mi vida? Para que esta promesa se cumpla en mi vida. Dios, en muchas de las ocasiones, Él reta a su pueblo. Dios en muchas de sus ocasiones le hablaba a la gente y le decía, bueno, habla para yo relatarte, para yo cumplirte. Entonces, Dios espera del corazón del hombre no solo que pida y que pida, también Dios espera del hombre que el hombre le dé. ¿Que le dé qué? Porque realmente Dios no necesita nada, pues Él es Dios, pero por lo menos que le brinde adoración, que le brinde alabanza, que sea agradecido con Él, que le dé gracias. Bueno, Dios espera del hombre que también el hombre cumpla su parte. Entonces aquí, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y en el versículo 14, también aquí aparecen 4 demandas de Dios a cambio de 5 promesas. Nota qué importante. Tal vez nunca habías sacado el tiempo para ver la palabra de Dios de esta manera. Pero resulta que a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y no solo como cristianos, sino como hijos de Dios, sino las personas solo piden y quieren, pero no quieren dar nada a cambio. Y entonces aquí la escritura está clara. Entonces, si tienes una Biblia, abre. Y si no, yo voy a leer para ti. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, prácticamente todo cristiano, todo hijo de Dios, conoce este verso, lo lee, lo repite, pero solamente reclama lo que son promesas de Dios. Pero antes hay que ver qué es lo que Dios está pidiendo para Él poder empezar a bendecirnos. Entonces dice en el versículo 14, nota que importante: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Nota, aquí encontramos 4 demandas de Dios: oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Encontramos 4 demandas de Dios antes de Dios cumplir las promesas en la vida. Realmente a veces somos especialistas en reclamarle a Dios, inclusive como decía antes, nos resentimos, nos enojamos y peor todavía hay algunos que se apartan de Dios. Pero tiene un porqué, tiene un sentido la palabra de Dios. Esa es mi intención, esa es mi idea, que entiendas la palabra, que conozcas lo que la palabra de Dios dice. La palabra no se contradice. Hay personas que dicen es que la palabra de Dios se contradice, porque aquí dice esto, aquí dice lo otro. No, realmente la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que Dios está hablando, en qué momento, en qué tiempo, qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que yo tengo que hacer. Porque esto es sumamente importante. Por esto es la palabra de Dios, por esto es la Escritura. Y mi intención y mi deseo es que lo más claro posible, que lo más sencillo posible puedas entender que Dios tiene, que Dios quiere para tu vida. Entonces aquí estamos viendo que por lo menos son 4 demandas, y a cambio de esas 4 demandas Dios ofrece 5 promesas. ¿Cuáles son las promesas? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi rostro estará atento, mis oídos estarán atentos a sus oraciones. Nota, qué importante. 5 promesas de Dios, de bendición, de sanidad, de prosperidad para tu tierra. Eso significa tu vida, tu familia, tu casa, tu hogar, tu trabajo, todo lo que tienes.
Eso significa, puede significar. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida. Pero a cambio, antes dice que tenemos que humillarnos, que tenemos que buscar su rostro, que tenemos que pedirle perdón, que tenemos que apartarnos de todo mal camino. Y muchas veces el ser humano, el cristiano, no toma en cuenta estas cosas. Entonces, vamos a seguir estudiando un poquito la palabra de Dios allá en Malaquías, en el capítulo 3. Este capítulo está ya bastante entendible, porque muchas personas dicen, bueno, pero es que ahí la Biblia solo habla del diezmo, Dios le habló de la ley y Dios está en la ley. Y bueno, realmente mi idea no es en este momento hablar ni mencionar de los diezmos, porque ese es otro tema, ese es otro punto. Pero para alguien que argumenta y dice que no es para este tiempo, que esto es solo para los judíos, solo quiero decirte que hubieron dos hombres de Dios en el Antiguo Testamento que diezmaron antes de que fuera la ley. Antes de que la ley fuese dada, ellos ya habían diezmado, como es Jacob y Abraham. Pero, como te digo, este es otro tema. Mi idea, mi intención no es en este momento, ni este estudio, es de hablar del diezmo, es de hablar lo que Dios demanda de nosotros para Él luego cumplir con sus promesas. Entonces, aquí en el capítulo 3 de Malaquías, y en el versículo 10 y 12, dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vida en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Nota que importantísimo. A cambio de una sola demanda, en este caso es diferente, una sola demanda de Dios. ¿Cuál es? Traed todos los diezmos al alfolí. Esa es la demanda. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las connotaciones? Como decía antes, no voy a hablarte sobre el diezmo, no ese es el tema, pero los que hemos tenido la experiencia de cumplir en este punto, tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hablar a favor de esto, tenemos mucho que agradecer a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Dios cumple su palabra. Pero esto solamente los que tenemos esta experiencia con Dios. Ahora, a cambio de esta demanda, Dios te ofrece aquí, en este caso, 7 promesas importantísimas. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ofrece? Abriré las ventanas de los cielos. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dirá la gente, bienaventurado, porque seréis tierra deseable. O sea, muchas de las personas van a ver en nuestra vida el cambio que hay en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. En uno de los próximos mensajes, si Dios lo permite, te voy a hablar sobre un tema que le he titulado 50-50. ¿Qué significa eso? Bueno, en un próximo tema, si Dios quiere, estaré ministrando esto. Pues Dios siempre ha esperado del hombre. No porque Él necesite nada, pues Él es el dueño del oro. Él es el dueño de la plata. Él es el dueño del mundo, Él es el dueño de su plenitud y de todos los que en Él habitan. Pero realmente Dios siempre ha esperado que el hombre le dé también a Él lo que Él está pidiendo. Así, si seguimos de esta manera escudriñando la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta cómo Dios siempre en toda su palabra, antes de ofrecer sus promesas, pide una demanda. Creo que a partir de este momento, con esta palabra, con esta escritura, ya
vas a tener un poquito más de cuidado cuando le hagas una petición a Dios, cuando vayas y le reclames una promesa a Dios. Antes te invito para que te pares un momento y digas, bueno, Dios me hace esta promesa, pero realmente, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Qué es lo que Dios está demandando de mi vida? Y entonces, cuando entiendas esto, vas a ser feliz, no te vas a amargar. Como decía antes, no te vas a poner resentido contra Dios. No vas a decir que la Biblia no se cumple, porque te has detenido un poco a meditar. Hay muchos versos, como te decía, pero quiero llevarte por lo menos a 2 versos más en la Escritura. Y ahora vamos a pasar un poquito al Nuevo Testamento. Pues hay algunos que pueden argumentar y decir, pero eso era en el Antiguo Testamento. Es que Dios le hablaba al pueblo de Israel. Bueno, quiero decirte que la palabra de Dios no es solo para Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios es una. Y la palabra de Dios se cumple. Ciertamente hay ciertas cosas y ciertos tratos específicos que Dios tuvo con su pueblo Israel, pero eso es otra cosa. Eso no significa que todo el Antiguo Testamento es solo para el pueblo de Israel y que no tenemos nosotros que cumplir nada. No, porque esa es la palabra de Dios. Pero para adelantarme un poco sobre alguien que pueda argumentar y pueda decir Antiguo Testamento, también quiero mostrarte algunos versos en el Nuevo Testamento que Dios habla de esta manera. Dios da sus promesas, pero también pide sus demandas. Por ejemplo, si buscas en Primera de Juan, ahí en la palabra de Dios vas a encontrar en Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 14, hay una parte tremenda donde dice, nota, y esta es la confianza. Qué tremendo. Que tenemos, ¿de quién? De Él, de Dios. Esta es la confianza que tenemos de Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Tú qué importantísimo encontramos aquí? Aquí en esta palabra encontramos solamente una demanda, es pedir conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, no antojadizo, no lo que Dios no va a cumplir. Por esto es que cuando el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, en una de las cosas tremendas le dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la demanda. Si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué significa eso? Que no sea nocivo para nuestra vida, que no sea malo, que no sea algo que nos va a afectar nuestra vida espiritual y que no sea algo que nos va a afectar en nuestra vida física. Alguien dirá, pero ¿cómo puede afectar algo mi vida espiritual y mi vida física si yo sé lo que estoy pidiendo? Bueno, es que Dios conoce todas las cosas y Dios sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y como Dios nos ama, hay cosas que puede darnos y cosas que no nos va a dar. Por eso dice conforme a su voluntad. Si realmente no llegaron, bueno, no era la voluntad de Dios, pero ese es otro punto, ese es otro tema. A cambio de esta demanda de Dios, hay 5 promesas de bendición. Promesas de darte, promesas de oírte, promesas de prosperarte, promesas de que Dios va a cumplir su palabra. Hay muchas escrituras en las cuales yo podría decirte sobre esto, pero la idea no es citarte toda la Biblia, pero sí quisiera en este momento por lo menos llevarte a una parte más en la palabra de Dios. Se encuentra en San Mateo. Ahí hay una parte tremenda en esta escritura. Y como te decía al principio, toda la palabra de Dios está llena de promesas de Dios, pero también está llena de demandas. La idea, como decía antes, no es
citarte toda la Biblia, pero creo que con esta palabra, con esta enseñanza, estás claro. Capítulo 5 de San Mateo, como último verso nada más. Capítulo 5 de San Mateo, y en el versículo 31 dice así. Capítulo 5 y versículo 31 de San Mateo, dice así. Qué tremendo. Es la palabra de Dios. Perdón, es el capítulo 6. Vamos a leer. Y Dios habla y Dios te dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué? Él habla: no os afanéis, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Nota que importantísimo. Dios nos exhorta, Dios nos habla, Dios dice: no te afanes. Esto no significa caer en irresponsabilidad. Aquí no está hablando de irresponsabilidad tampoco. Tenemos que entender la palabra de Dios. Aquí no está diciendo: bueno, como Dios dice que no me afane, voy a cruzar los brazos y no voy a hacer nada y me voy a quedar aquí. No está hablando de irresponsabilidad. Está hablando de confianza. Está hablando de seguridad. Está hablando de que si yo cumplo mis compromisos delante de Dios, Dios va a cumplir conmigo también su palabra. De eso está hablando. Y quiero adelantarme sobre esto porque hay personas que toman solo lo que les conviene, nada más, tergiversando la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios dice sobre esto: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos. Dice: no os afanéis, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí viene la demanda de Dios. ¿De cuáles cosas? Dios está ofreciendo aquí comida, alimento, salud, crecimiento en tu vida espiritual, cuidado, protección. Y en fin, podríamos mencionar cuántas promesas de Dios aparecen aquí. Pero hay una demanda. Y esta es la que muchas personas realmente no le han puesto cuidado. Solamente se vienen a las promesas, pero no le han puesto cuidado a las demandas. ¿Cuál es la demanda de Dios en este caso? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, serán añadidas. Podría decirte que en este versículo 33 se resume todo ese capítulo. Bendiciones materiales, promesas de Dios a cambio de una sola demanda: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Orar, leer su palabra, haberle recibido como su único y suficiente Salvador, que estos temas los estoy tocando los miércoles a las 7 de la noche. Por si no lo sabes qué es aceptar al Señor, te invito para que nos puedas sintonizar los miércoles a las 7 de la noche, que es sumamente importante. Creo que con esta palabra queda claro, queda establecido lo que Dios pide de nosotros acerca de sus demandas. No te olvides de compartir este video y decir nos gusta, llama a tus amigos, tus compañeros, y será de mucha bendición que sigan nuestra página Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Vive, y nuestro Instagram, Cristo Vive 07. Qué importantísimo es que tú compartas y que otras personas puedan conocer y puedan aprender sobre este tipo de palabra. Que Dios te continúe bendiciendo.